Que la paz del Señor reine en cada uno de ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora una parte del Evangelio un tanto escabrosa y difícil. No difícil porque no se entienda lo que dice el Señor. Creo que el Señor es bastante claro. El problema es de que es algo que una vez que se vive es tan difícil. Y es en el sentido de que la palabra de Dios es una palabra que continuamente nos está exigiendo y nos está poniendo a prueba en muchas cosas, incluso algunas de ellas de manera humana. Ahora el Señor hace esa referencia cuando dice que ha venido a traer fuego a la tierra. ¿Qué es ese fuego? Pues obviamente ese fuego de la fe, ese fuego de la fe que se transmite a través de su palabra. Y esa palabra llega a transformar la vida de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos niños, ancianos, personas de toda condición, de edad y de sexo. Esa es la palabra de Dios. Pero obviamente esto genera muchas veces grandes conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente no son todas las personas las que llegan a aceptar esta palabra. Y por tanto nos encontramos ante estas dificultades en que algunas personas la aceptan y viven felices, otras no. Y muchas veces este tipo de personas, tanto las que aceptan como las que rechazan la palabra de Dios, conviven juntas, son familia, son personas muy cercanas. Y llega aquí la gran división, en donde muchas veces las familias se dividen a causa del Evangelio. Y esto es interesante y precisamente es algo que se vivió en los inicios de la vida cristiana, porque en los primeros siglos muchos empezaron a aceptar el Evangelio de Cristo y muchos de ellos lo aceptaron individualmente. Sus familias eran de otra religión, a veces eran judíos, a veces eran de religiones paganas, religiones que venían de otros lados y que por tanto no aceptaban que uno de sus familiares aceptara a ese tal Cristo, como decían en ese entonces, a ese criminal que había sido ajusticiado en la cruz. Ellos no aceptaban ese pensamiento, no aceptaban esa decisión y se creaban divisiones, se creaban muchas veces problemas. De hecho, hay muchos testimonios de mártires que precisamente fueron asesinados, fueron martirizados por sus propias familias, como por ejemplo la misma Santa Bárbara, que fue asesinada por su padre, por el mismo hecho de que ella había elegido el camino cristiano. Y tantos otros testimonios también de mártires, sobre todo mujeres, que fueron asesinadas por sus padres. ¿Por qué? Porque ellas habían aceptado el Evangelio de Cristo. Esta división es una división muy difícil, porque obviamente la familia es uno de los tesoros humanos más grandes que tenemos. No hay nada más sagrado para nosotros humanamente hablando que nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos. Y por tanto encontrar una palabra que muchas veces nos pide una división con ellos es algo difícil, pero que debemos de aceptar. ¿Por qué? Porque muchas veces el Evangelio a nosotros nos transforma y nos vuelve mejores. Pero ojo, eso no quiere decir un rompimiento total con la familia, sino que luego nosotros, una vez habiendo recibido la palabra de Dios y aceptando su mensaje, debemos de convertirnos también en propagadores de ese Evangelio, de ese fuego que trae Cristo en medio de nuestras familias. Hay muchos que esperan de que la familia, si no aceptan a Cristo, pues que se condene. Allá ellos. La mentalidad de Cristo es diferente. La mentalidad de Cristo, a pesar de que nos dice ahora que todos estaremos divididos a causa del Evangelio, también Él nos llama a proclamarlo, a llevarlo y a anunciarlo.
Y así debe de ser. Primero debemos de alejarnos a veces de nuestra familia para tener ese encuentro con el Señor, para luego regresar a nuestras familias y buscar iluminarlas con la luz de la palabra de Dios.